la corrupción. Incluso hay familias enteras que se entregan al ocultismo, a la hechicería, y aunque quieran salir, no pueden. No hay forma de que se liberen. El abuelo, el bisabuelo, el alcohólico, el hijo, el padre, los nietos, todos bajo una maldición. ¿Por qué? Bueno, bíblicamente la palabra enseña que hay maldiciones generacionales, pero luego voy a explicar para quiénes. Y así como hay maldición generacional, también hay una bendición generacional. Cuando Dios creó a Adán, ¿qué le dijo Dios? El día que comieres del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. ¿Y qué ocurrió? Que esa maldición que vino sobre Adán pasó a toda su generación. Eso es una maldición generacional. Amén. Dice la palabra en Romanos que por causa de Adán todos mueren. Adán nos transmitió una maldición generacional. Pero así como Adán nos transmitió una maldición generacional, el segundo Adán, que le llama el apóstol Pablo en la carta a los romanos, el que no es de la tierra sino del cielo, nos ha transmitido una bendición generacional. Así que si en Adán todos mueren, en Cristo todos somos vivificados. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Así que si Adán nos transmite una herencia de muerte, Cristo nos transmite una herencia de vida. Ahora, cada uno de nosotros tiene que escoger bajo qué ley, bajo qué principio va a vivir. Si va a vivir bajo bendición o va a vivir bajo maldición. Yo entiendo que la palabra dice que hemos sido llamados para que heredemos bendición. Amén. Amén. Pero para nosotros tener esa bendición, tenemos que estar al lado del que bendice. Y el que bendice es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quien se aparta de Cristo vive expuesto a una vida de maldición. Vamos a mirar algunos versículos que hay en la Biblia que hablan de maldiciones generacionales. Voy a pedirle al hermano Juan sí que me lea, mire bien los versículos que le voy a dar. Y cuando yo le dé un versículo y le indique, se pone de pie y lo lee. Exactamente el versículo que le he dado. El hermano Juan sí va a leer Deuteronomio 20:17. El hermano Armando va a leer Deuteronomio 9:5. La hermana Karina va a leer Deuteronomio 20:22. Estoy hablando de dónde viene eso de maldiciones generacionales. El hermano Juan, Deuteronomio 20:17. El hermano Armando, Deuteronomio 9:5. Karina, Deuteronomio 20:22. Amén. Amén. Y Felipe me lee Levítico 18 del 24 al 26. Y la hermana Rosy me lee Deuteronomio 7 del 1 al 3. Deuteronomio 7 del 1 al 3. Amén. Y la hermana Mary me lee Deuteronomio 7 del 4 al 5. Empezamos con el hermano Juan. Sino que los destruirás completamente al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Está hablando, Dios le está diciendo a Israel que cuando entre a la tierra prometida no ha de emparentar con aquellas naciones paganas, sino que las destruirá totalmente. Y habla de las 7 naciones cananeas: los heteos, los amorreos y los jebuseos. ¿De quiénes descendían esas naciones cananeas? De Can. Amén. El hijo de Canaán. Y sobre Can, el hijo de Canaán, había una maldición generacional. Luego yo le voy a explicar algo. Amén. ¿Quiere ver la maldición que había sobre la generación de Can? Antes de continuar con los versículos que di, vaya al libro de Génesis. Génesis,
capítulo 9. Génesis, el capítulo 9. Gloria a Dios. Génesis, capítulo 9, dice 9:24, y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán. Oiga bien, esclavo de esclavos, siervo de siervos será quien a sus hermanos. Mas bendito sea Sem, y sea Canaán su siervo, y engrandezca Dios a Jafet. Todas esas bendiciones o maldiciones de Noé se cumplieron tal cual fueron pronunciadas. De Can descendieron los cananeos. Amén. Y usted ve que esas naciones cananeas eran tan depravadas, tan idólatras, tan corruptas, que se entregaron a cultos satánicos, demoníacos. Hermanos, practicaban toda clase de aberraciones sexuales, de tal manera que dice la Biblia que la tierra los vomitó. ¿Por qué? Porque cuando uno vive bajo la maldición, el enemigo toma el control de su vida, de su mente. Pero repito en esta mañana que hemos sido llamados para heredar bendición. Gloria a Dios. No importa lo que haya podido venir sobre nuestra vida antes de Cristo. Ahora, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? Vamos a leer los otros versículos que di. El hermano Armando, por favor. 24. Deuteronomio 9:5. No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones. Jehová tu Dios las arroja de delante de ti, y para confirmar la palabra de Jehová juró a tus padres Abraham, a Isaac y Jacob. Por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja delante de ti. Está hablando de los cananeos. Deuteronomio 20:22. Levíticos 18 del 24 al 23. ¿Quién lo tiene? Lo leo entonces. Levíticos 18 del 24 al 23. Se lo había dado a Felipe, creo. 20:22 no tiene. Entonces sería el capítulo 9, versículos 20 y 22. Puede ser, pero bueno, vamos con Levítico. 18, 24, 26. Sí. En ninguna de estas cosas os mancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. La tierra fue contaminada y yo visité la maldad sobre ellos, y la tierra vomitó a sus moradores. Una de las naciones donde más hechicería se practica en el mundo es en Haití. Ahí incluso le dejan comida a los espíritus y vienen y comen. Y es una de las ciudades más arruinadas y empobrecidas del mundo. En los países que yo he visitado, donde más la gente se entrega al ocultismo, a la hechicería y a sacrificios, hermanos, para que el enemigo los prospere, son las naciones más arruinadas, porque donde el diablo llega solo hay ruina, destrucción y miseria, porque el diablo vino para robar, matar y destruir, pero Cristo dice: yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. A ti no te puede, con la ayuda de Dios, ningún cáncer te puede matar, ninguna leucemia, nada te puede matar, porque por sus llagas hemos sido curados. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? ¿Quién vive, iglesia? Cristo. Y a su nombre. Entonces nosotros tenemos que creer, hermanos, para que un avión se mantenga desafiando, aleluya, las leyes, amén, de la física. El que lo conduce y el que hizo la máquina tiene que creer que se va a mantener arriba, para que un coche arranque, para que la palabra de Dios funcione sobre tu vida y mi vida. Yo tengo que creerla y apropiar que ninguna maldición hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Amén. Pero sí hay maldiciones generacionales, sobre todo sobre aquella gente que no se rinde a Dios, que vive de espaldas a Dios
y le aborrece, todas esas cosas prevalecen sobre esas vidas y sobre sus descendientes. Amén. Amén. Vimos otro texto de la palabra de Dios. 7 del 1 al 3. La palabra es del nombre del Padre y del Espíritu Santo. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra, en la cual entrará para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Hereo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo y a Euseo, Y a 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Jehová tu Dios las ha introducido delante de ti y las haya derrotado, las destruirá y de todo no hará con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas, no darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos, porque desviará a tus hijos de en pos de mí, y servirá a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Amén. ¿Por qué Dios tuvo que destruir a esas naciones? Hay personas que leen el Antiguo Testamento y dicen que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios cruel, vengativo, derramador de sangre. Mire, si nosotros queremos prevenir de que una infección se convierta en una epidemia o en una pandemia, hay que cortar con la infección. Entonces Dios tuvo que cortar a estas naciones porque estaban contaminadas, estaban, hermano, totalmente entregadas a lo malo, para luego Dios entregarle la tierra a su descendencia y enseñarles a ellos no hacer lo que hicieron aquellas naciones que se entregaron a lo malo, sino hacer todo lo contrario para honrar el corazón de Dios. En otras palabras, la bendición o la maldición depende de la actitud que yo tenga con relación a mi Creador. Amén. O vivo bajo bendición o vivo bajo maldición. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Amén. Mire, cuando Dios llamó a Abraham, ¿qué le dijo Dios a Abraham? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Cuando tú eres bendito, donde quiera que tú vas, tú eres de bendición. Amén. Lo que tú tocas es de bendición. Amén. A quien tú le hablas, recibe bendición. Amén. Cuando tú oras, hay bendición. Donde tú te mueves, hay bendición. Donde tú duermes, hay bendición. Donde tú conduces, hay bendición. Aleluya. Porque la bendición de Jehová tu Dios va contigo donde quiera que vayas. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Aleluya. Donde te muevas, tienes que cambiar el chip y creer que esa bendición de Dios no se queda aquí en estas 4 paredes ni en el armario, sino que te la llevas a la casa, te la llevas cuando duermes, te la vas a llevar cuando mueres, porque la gente que amaba a Dios moría bajo el sello de la bendición de Dios. Pero aquellos hermanos que le servían al enemigo, yo recuerdo cuando era pequeño en Colombia y se murió un hechicero, yo nunca me he olvidado hasta de su nombre, porque tenía pesadillas con él, se llamaba Macrofio y le servía totalmente, bueno, hasta el nombre ya usted lo ve, le servía, era un hombre entregado a hacer daño. Si querían destruir un matrimonio, iban donde Macrofio. Si querían que a alguien le saliera un bulto por allá en el cuello, Macrofio se lo ponía. Amén. Si querían que a alguien se le cayeran los dientes, se los hacía caer, pero le llegó su hora. Hermano, cuando murió Macrofio, nos tuvimos que encerrar en mi pueblo, porque vino un vendaval como jamás había venido a ese pueblo y literalmente la gente era llevada por los aires, los techos se arrancaron y hermano, eso fue terrible. Y claro, yo no conocía la palabra, yo no conocía el evangelio, pero al tiempo entendí que así como Dios viene por el alma de una persona que vive bajo la bendición de Dios, el diablo también viene a reclamar el alma de aquellos
que han vivido bajo la maldición de Dios. Por eso, amados, nosotros que conocemos hoy la palabra somos privilegiados. ¿Por qué? Porque la palabra va a cambiar el rumbo de nuestra historia. Porque la palabra no ha venido para que seamos religiosos. No, la palabra ha venido para que tengamos los genes de Cristo. Ahora yo tengo la genética espiritual del Señor Jesucristo, porque ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Amén, aleluya. ¿Quién vive, iglesia? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Ahora, di otro versículo. Léalo, por favor. Deuteronomio 4:5. Y Faraón no os oirá más. Yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mi ejército, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grande juicio. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cual extenderá mi mano sobre Egipto y sacaré los hijos de Israel en medio de ellos. Gloria a Dios. Amados, solo hay dos principios bajo los cuales nosotros podemos vivir: o bajo la bendición de Dios, o bajo la maldición del enemigo, o bajo la maldición del pecado, o bajo la maldición que tiene que ver con todo aquello que se revela contra la ley de Dios. Vamos a mirar algunos ejemplos bíblicos de maldiciones generacionales que vinieron sobre determinadas personas, para saber si eso existe o no. Vamos a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, el capítulo 5. Maldiciones generacionales que vinieron sobre personas que se desviaron del principio de la bendición de Dios, y su corazón se entregó a cosas que eran desagradables delante de la presencia de Dios, y la maldición vino sobre ellos. Segunda de Reyes, capítulo 5. Segunda de Reyes, capítulo 5. Se nos habla de la historia de un hombre llamado Giesi. Giesi era el servidor del profeta Eliseo. ¿Cuál era el problema de Giesi? Que Giesi era un hombre amante del dinero, de las cosas materiales. Y para conseguir sus fines no escatimaba medios, incluso al punto de mentir y de sobornar y de engañar a cualquiera para lograr sus fines. Cuando Dios sanó al general Naamán y lo curó de su lepra, para yo abreviarle, dice que el general del ejército de Siria vino donde Eliseo y le ofreció una cantidad de riquezas por el milagro que había hecho. Hoy en día ustedes han podido ver en YouTube de predicadores que dicen: dé usted $5,000 o 10,000 y va a recibir el milagro. Eso no es de Dios, porque el don de Dios no se obtiene con dinero. Usted puede dar un diezmo, una ofrenda si quiere, porque Dios no le cobra para ir al cielo, pero nadie debe cobrarle supuestamente por hacerle un milagro, porque eso no es de Dios. Eso es de hombres codiciosos que aman el dinero y usan el evangelio para obtener ganancia. De gracia recibiste, de gracia tenéis que dar, dijo el Señor Jesucristo. El que ama a Dios va a apoyar la obra de Dios. El que ama a Dios, si antes usaba el dinero para el cigarrillo, para el alcohol y para las prostitutas, hoy dice: yo, si está en mis manos, usaré el dinero para que haya un local donde se predique la palabra y haya bendición. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? La persona que ama a Dios no solamente lo ama con su corazón, lo ama con su alma, lo ama con sus manos, lo ama con lo que tenga, con su bolsillo, lo ama con todo, porque sabe que Cristo lo amó a él con todo. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? La persona que ama a Dios no se reserva, y cuanto más le da a las cosas de Dios, más Dios le da a esa persona y más lo bendice. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Dios sea la gloria. Entonces nosotros no vivimos bajo la maldición, vivimos bajo la bendición de Dios. Pero hay maldiciones generacionales, y aquí en Segunda de Reyes, capítulo 5, este Giesi, cuando Naamán le ofreció todos esos bienes a Eliseo,
y Eliseo lo rechazó. Giezi lo estaba viendo todo. Y entonces cuando se fue Naamán, nos dice la Biblia en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 20. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová. O sea, hasta el nombre de Dios lo metió allí para mentir. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giezi a Naamán. Y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y le dijo: ¿va todo bien? Y él dijo: bien, mi señor me envía a decirte: he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Y dijo Naamán: te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados, para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto. Mire que para Dios no hay secreto, todo Dios lo conoce. Cuando él llegó a un lugar secreto, tomó todo en la mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen, y él entró y se puso delante de su señor, o sea, de Eliseo. Y Eliseo le dijo: ¿de dónde viene Giezi? Y él dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Y mire bien, aquí le vino la maldición generacional. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso y blanco como la nieve. La codicia de Naamán le transmitió una maldición generacional a su familia, a su descendencia. Todo aquel que nacía de la familia de Giezi era leproso. Podía tener el primer año, todo iba bien. El segundo año, el año número 10, a los 15 años, pero luego se convertían en leproso, porque la lepra es tipo del pecado. Amén. Giezi le transmitió una herencia de maldición a su familia. Hermano, aunque tú creas que lo que haces como que no tiene valor, como que no tienes nada, lo más grande que le estás dando a tus hijos y a tu familia es la herencia del buen ejemplo. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Del testimonio, de amar a Dios. Hermano, no hay nada más precioso que enseñarle a un hijo a temer a Dios. Y si no quieres seguir a Dios, por lo menos que vea que no eres una persona codiciosa ni soberbia, sino que eres un varón de Dios, una sierva de Dios, y que vives una vida rendida a los pies de Jesucristo, porque Cristo es tu Señor. Aleluya. ¿Quién vive, iglesia? A su nombre. El mundo va de mal en peor por los codiciosos. Cuando la banca se creó, la finalidad era ayudar a las personas sin recursos, o por lo menos no cobrar tal cantidad de intereses que la gente no los pudiera pagar. Pero hoy por hoy los banqueros se han convertido en auténticas, iba a decir una palabra, amén, en auténticos estafadores, porque la Biblia condena la usura. Amén. Dios dice: no prestaréis a usura. Y entonces le quitan, le venden un bien inmueble a una persona 3 veces más de su valor normal, y cuando no se los puede devolver, se lo quitan.
y lo tiran a la calle, aunque tenga familias, y esa familia termina arruinada. Y toda esa generación hereda la misma codicia. El hijo del banquero sale banquero, el nieto del banquero sale banquero, el bisnieto, y todos siguen esquilmando a una generación, y hay sobre ellos una maldición generacional, una lepra, una codicia insaciable por quitarle al pobre lo que tiene y los pocos recursos. Cuando la ley de Dios decía que si alguien era pobre y lo único que tenía era un molino, no se lo podías quitar para que siguiera moliendo su maíz y pudiera comer. Dios es un Dios de principios y de justicia social. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? Amén. Otra maldición generacional. Vamos a ir a Primera de Samuel. Primera de Samuel. Vaya moviendo la Biblia. Primera de Samuel, capítulo 2. Usted sabe cómo fue el nacimiento de Samuel. Un nacimiento sobrenatural y milagroso. Y su madre, en una actitud de agradecimiento, ¿dónde colocó a Samuel? En el templo, en la casa de Dios. Amén. Y Samuel crecía allí en la casa de Dios. Pero ¿cuál era el ambiente que había allí? Los hijos de Elí, del sacerdote, cuando las mujeres iban a orar al templo, se acostaban con ella. Cuando alguien iba y daba una ofrenda a Dios, ellos tomaban un garfio, un tenedor, y lo mejor se lo cogían ellos. Era algo terrible lo que hacían los hijos de Elí. No había mujer que podía ir al templo que ellos no se la durmieran. Hasta que un día Dios se despertó. Y en Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 27 en adelante, dice: y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho el Señor, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase ephod delante de mí. Y di la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis atrios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí? Hermano, nunca se debe honrar a nadie más que a Dios. Él le dijo: has honrado a tus hijos más que a mí. Amén. Dios tiene que ocupar el primer lugar en nuestra vida. ¿Cuántos pueden decir amén? A Dios sea la gloria. No podemos convertir en ídolos a nada, porque nada hemos traído a este mundo y nada nos hemos de llevar. Engordándolo de lo principal. Por tanto, el Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho el Señor: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa, y verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Y oiga bien, el varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y esto te será por señal, que tus dos hijos omnifines, ambos
morirán en un día. Una maldición generacional vino sobre la casa de Elí. ¿Por qué? Porque no respetaron la santidad de Dios, la integridad de Dios. Hermano, cualquier privilegio que uno tenga en la casa de Dios, sea predicar, sea cantar, cualquier cosa, hay que tenerla en gran estima. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Porque yo prefiero estar en la casa de Dios que estar por allá en un bar, en una discoteca, arruinándome en el vicio y en el pecado. Y hoy le doy gracias a Dios que Cristo me lavó con su sangre, me sacó de allá, y hoy doy testimonio y le sirvo, y no hay diablo que me pueda mover de ahí. Cuando le damos a Dios la gloria, porque yo sé cuál es el lugar de bendición que Dios tiene para mí. ¿Quién vive, iglesia? Cristo. Y a su nombre, Gloria. y a su gloria. Más gloria. Otra maldición generacional que nosotros encontramos en la palabra de Dios. Vamos a ir a Segunda de Reyes. Aleluya. Quiero decir Segunda de Samuel. Segunda de Samuel. Capítulo 2. Segunda de Samuel. Capítulo 2. Gloria al que vive para siempre. Amén. Segunda de Samuel. Capítulo 2. Y quiero darles un versículo. Aleluya. Segunda de Samuel, capítulo 2. Miren lo que dice. Vamos a leer el 18. Estaban allí los tres hijos de Sarbia, Joab y Abisai y Asael. Este Asael era ligero de los pies como una gacela. Y ahora vamos al capítulo 3, versículos 28 y 29. Antes le voy a explicar. Había una guerra a nivel de la nación de Israel entre la casa de David y la casa de Saúl. Abner era el general que se esforzaba por la casa de Saúl, y él viene a pedirle a David un tratado de paz, hacer la paz, un armisticio. Viene a rendirse, a humillarse. Y dice Segunda de Samuel, capítulo 3, versículo 27 en adelante. ¿Qué hizo David cuando vino Abner? Para resumirle, le dijo: va a haber paz entre tú y mi casa. Y se lo prometió. Pero el sobrino de David, que era un hombre muy malvado y muy astuto, llamado Joab, en el verso 27, Segunda de Samuel 3:27, cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte, en medio de la puerta, para hablar con él en secreto. Y allí, en venganza de la muerte de Asael, resulta que Abner había matado al hermano de Joab, pero fue en defensa propia. Pero Joab le guardaba esa a Abner. Le decía: te la tengo guardada, y cuando pueda me la voy a cobrar. Por eso dice: en venganza por la muerte de Asael, su hermano, le hirió por la quinta costilla y murió. Terrible, hermano. Cerca del corazón. Dice: cuando David supo después esto, dijo: inocente soy yo y mi reino delante de Jehová para siempre, de la sangre de Abner, hijo de Ner. Y aquí viene una maldición generacional: caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre, que nunca falte de la casa de Joab quien padezca flujo, ni leproso, ni quien ande con bastón, ni quien muera a espada, ni quien tenga falta de pan.
Una maldición generacional viene sobre la casa de un asesino. ¿Por qué? Porque él tenía una venganza guardada contra alguien que le había hecho daño a su hermano. El Señor Jesucristo dice: no os venguéis a vosotros mismos, sino dan lugar a la ira de Dios. La venganza es terrible, hermano, porque el ser humano no puede administrar justicia, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Hermano, si alguien nos ha hecho algo, vamos a perdonarle y vamos a dejarlo en las manos de Dios. Pero ¿qué hizo Joás? Tomó el puñal y lo llevó aparte. Hermano, ¿sabe cuáles son los peores puñales? Los que vienen de parte de los Joás, los que vienen de parte de aquellos que llevan la Biblia, pero que tienen el puñal reservado, y cuando puede te lo entierran en la quinta costilla. Que Dios nos guarde de ser asesinos espirituales. Y algo quiero añadir: persona que venga a esta iglesia, hay que amarla, hay que tratarla con amor y hacerle sentir que Cristo lo ha perdonado y lo ha redimido, y que no somos nadie para rechazarlo, porque Cristo dijo: el que a mí viene, yo no le echo fuera. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? No somos nadie para rechazar a nadie, hay que abrazarlo. Usted me ve que cuando llega alguien, yo me levanto, yo lo abrazo. ¿Por qué? Porque yo no finjo, es lo que hay en mi corazón. Es que yo no solamente canto cuán grande es Dios, sino que quiero mostrar en mi vida que Dios es grande. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Y hermano, si alguien ha hecho algo, vamos a orar por él para que Dios lo cambie, para que Dios lo transforme. Pero no importa lo que sea, Dios te bendiga, hermano. ¿Y sabe por qué te digo Dios te bendiga? Cuando podría darte una bofetada, porque el Señor me dice que si me hieres en la mejilla derecha, te ponga a la izquierda. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? ¿Y sabes por qué te amo? Porque Cristo me amó primero. ¿Y sabes por qué te perdono? Porque Cristo me perdonó a mí. ¿Y sabes por qué soy contigo como soy? Porque quiero agradar el corazón de Dios. Oh, ¿cuánto le damos a Dios la gloria? Tenemos que tener los genes de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién vive? Y a su nombre. Yo no puedo ser hijo de Dios pareciéndome al diablo. Amén. Señor. Gloria a Dios. Y eso trae maldición, hermano. Amén. Eso hace que uno viva en maldición, la amargura, el odio, la venganza, el puñal de Joás. Hay un libro que se llama La Cruz y el Puñal. Y la cruz tiene más poder que el puñal. Amén. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? Dios. ¿Quién vive, iglesia? Cristo. A su nombre. Gloria. Y voy a ir caminando hacia el final. No solamente una maldición generacional sobre Giesi, sobre Joab, sobre Canaán, sobre los gabaonitas, por haber engañado a Josué. Dijo: no, ustedes serán a partir de ahora leñadores y aguadores. Siempre vivirán vendiendo leña y cargando agua. Y así se cumplió. Hubo una maldición generacional sobre la casa de Acab y Jezabel. ¿Por qué? Yo lo prediqué ayer. Acab era un hombre bueno, pero dice Jezabel, su mujer, lo manipulaba. Amén. Lo incitaba a hacer lo malo. Y cuando Jezabel decía a Acab: tienes que matar a alguien, Acab iba y lo mataba aunque no le hiciera nada, para complacer a su Jezabel. Si Acab se enamoraba de una viña, Primera de Reyes 21, como la viña de Nabot de Jezreel, y Acab le dijo a Nabot: dame tu viña. Y Nabot, que era un pobre hombre, pero no un hombre pobre, le dijo: guárdeme Dios que yo te dé a ti la heredad de mis padres, porque la viña no se podía entregar. Y entonces Acab le dijo: mira, te voy a dar una viña mejor. Dijo: no puedo entregar la herencia de mi padre. Y Acab se vino triste. Y cuando llegó le dijo a Jezabel: ¿pero qué le pasa?
No, porque fui donde Nabot y le pedí la viña y no me la dio. Tranquilo, pero si tú eres el rey de Israel, ahora mismo escribe cartas, ponle un sello y di que Nabot ha blasfemado y ha hablado mal contra Dios. Y hermano, lo hicieron así. Agarraron a Nabot, a sus hijos y los mataron. Pero cuando terminaban de matarlos, apareció el profeta Elías y le dijo: así dice Jehová, por cuanto hiciste esto con Nabot de Jezreel, cualquiera que muera de los tuyos no será enterrado, y los que mueran en el campo se lo comerán los perros, y a Jezabel se la comieron los perros, porque con Dios no se puede jugar. Amén. ¿Quién vive, iglesia? Cristo. Si vamos a ser cristianos, vamos a hacerlo de verdad. Amén. Si vamos a guardar la palabra, la vamos a guardar de verdad. Si creemos esa Biblia, vamos a vivirla de verdad. Si nos vamos a amar, nos vamos a amar de verdad. Nos vamos a comprometer de verdad. Pero no podemos jugar con Dios, porque Dios nos ha llamado para heredar bendición. Amén. Para que el diablo nos respete y sepa que no somos un títere religioso, sino que somos gente llena del Espíritu Santo. Amén. Y que queremos amar a Dios sobre todas las cosas. Amén. Oh, siento la presencia de Dios. ¿Cuántos pueden alabar a Dios en esta mañana? Ayúdanos, Señor. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria. ¿Cuál es el problema si no hacemos esto? Que no desobedecemos a hombre, sino a Dios. Y las consecuencias vendrán sobre nuestra familia. Personas que hayan vivido en una familia desestructurada, donde todos han sido drogadictos o prostitutas o prostitutos o gente, hermanos, que el diablo los ha arruinado. Lo mejor que puede hacer es agarrarse de Jesucristo. Y cuando se agarra de Cristo, nunca se vuelva a soltar. Porque mientras esté agarrado de Cristo, el diablo no tiene potestad sobre tu vida. El diablo no puede destruirte, no puede arruinarte. Por eso el diablo sabe qué hace. Cuando una persona viene de una maldición, él lo que quiere es que se suelte de Cristo. Y le mete dardos y lo trata de apagar. Le quita la oración, le quita el amor a la palabra. Lo convierte en un muñeco religioso, porque una persona que ame a Dios tiene que orar a Dios en la casa, tiene que leer la palabra, tiene que pelear la buena batalla de la fe y echar mano de la vida eterna, porque la vida cristiana no es algo que yo vengo a vivir una hora, un domingo o un sábado. Es una guerra, es una batalla, es una comunión, es un entrar con Cristo día y noche. Es guardarse para Dios donde nadie nos ve y apartarse del pecado. Cuando le damos a Dios la gloria. La vida cristiana es una vida seria, hermano. Es dura, pero más duro es vivir sin Dios. Gloria a Dios. Es duro decirle no al adulterio, no a la fornicación, no al pecado y sí a Cristo. Pero peor es decirle sí a esas cosas y cerrarnos las puertas del cielo por la eternidad. No, aquí están los valientes, porque el reino de los cielos se ha acercado y los valientes lo arrebatan. Y Dios quiere una iglesia que viva bajo la bendición. Oh, a su nombre sea la gloria. ¿Quién vive, iglesia? Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Porque hay familias que todos son alcohólicos. Porque hay familias que todos son drogadictos, desestructurados, presos, engrifados y arruinados. Que a veces una persona lo ve a alguien de la familia y hasta se esconde para que pase, porque le da vergüenza. Pero hay familias, para la gloria de Dios, que todos son cristianos. Amén. Aleluya. Que todos son bendecidos. Que todos le sirven a Dios. Amén. Y si no le sirven a Dios, por lo menos tienen el ejemplo de un padre y una madre que le dice: todo lo que me quede de vida, yo voy a vivir bajo bendición. Amén, aleluya. Para que el hijo o la hija no diga: ¿y tú qué me vas a reclamar a mí? Pero ¿cómo tú me vienes a reprender a mí de la droga? Si tú te tiras tus porritos. Tú que me vienes a hablar a mí de esto, si tú andas moviendo el esqueleto en la madrugada. Entonces cuando venga un padre o a una madre, aunque lo llamen tonto y fanático, que está con la palabra, que está metido con Dios, que ya no practica esas cosas, lo respetan. Si no lo respetaban, lo respetan, porque dice: esa era mi madre, pero ahora
Mi madre es una sierva de Dios. Mi papá es un siervo de Dios. Es un hombre que ama las cosas de Dios. Amén, aleluya. Oh, quien vive, iglesia. Y a su nombre sea la gloria. Aleluya. Dios nos ha llamado para heredar bendición, hermano. Amén. Y todo lo que nosotros hoy hagamos por amor a Cristo, mañana va a tener una recompensa. La tiene ahora y la tendrá por la eternidad. Amén. Si un día hay un problema en nosotros, nos pedimos perdón. Nos reconciliamos. Y aunque tal vez uno no le caiga muy bien a otro y no se vaya a tomar un café, pero cuando lo vea, hermano, Dios te bendiga. Amén. Hermano, Dios te guarde. Hermano, que tengas una semana de bendición. Pero no estar mirando a la gente atravesado, como si en vez de tener el Espíritu Santo, lo que tuviera es a otra cosa. No, la gente que tiene a Dios, fluye la bendición de Dios en ellos. Tengan el problema que tengan, tengan el dolor que tengan, les duela lo que les duela, dejan el dolor a un lado y abrazan a su hermano y dice: Dios te bendiga, te amo, mi hermano. Y las palabras que brotan de su boca son palabras de bendición, de edificación, porque no vive bajo la marca de la maldición, sino bajo la marca de la bendición. No tiene la marca de Adán, sino la marca de Cristo. Amén. A su nombre. Gloria. Vamos a terminar, hermanos. ¿Puede un cristiano, como se enseña en algunos lugares, vivir bajo una maldición? Bíblicamente, cualquier maldición que le hayan podido hacer a un hijo de Dios, cualquier trabajo, por ahí llaman, que si le cogieron la fotografía y le hicieron por allá unos riegos con rompetaragüey, con todas esas cosas raras, y no, y eso me persigue. No, hermano, no le crea al diablo. El que está en nosotros es mayor que el que hay fuera. Amén, aleluya, gloria. ¿Cuántos lo creen de verdad en el nombre de Jesús? Y toda maldición que usted le haya podido perseguir en el pasado, o alguien que le hizo algo, lo que sea, créalo y declare que ha sido roto en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? A Dios sea la gloria. Y no solo sobre usted, también sobre sus hijos. Porque dice la palabra: bendeciré a los hijos de los hijos. Amén, hermanos. Amén. Miren lo que dice en Romanos capítulo 8. Romanos. Ay, qué versículo tan tremendo, hermano. 8, 1 y 2. Léalo conmigo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Mire que la maldición en Éxodo decía que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos de los que le aborrecen. Pero como usted no le aborrece, usted le ama. Entonces dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, o sea, la vida natural de las pasiones, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Miren lo que dice la palabra de Dios en Colosenses. Gloria a Dios. Colosenses. Voy a darle el versículo en Filipenses 2 del 9 al 11. Y ahí terminamos. Filipenses 2 del 9 al 11. Póngase de pie y lo leemos. Filipenses capítulo 2, versículos del 9 al 11. Vamos a leer del 5 al 11. Esto es lo que en griego se conoce como la kenosis, con K, kenosis en teología.
La kenosis es lo que se conoce como el vaciamiento de Cristo, que es cuando Cristo, siendo Dios, toma nuestra naturaleza humana y el Hijo de Dios se convierte en hijo de los hombres, para que los hijos de los hombres nos convirtamos en hijos de Dios. Y el Hijo de Dios es abatido para que nosotros seamos exaltados. Y el Hijo de Dios muere para que nosotros tengamos vida. Y el Hijo de Dios toma nuestra maldición para que nosotros heredemos bendición. Y dice en Filipenses 2 del 5 en adelante: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Sígalo leyendo. El cual, siendo en forma de Dios. Un momento. Hay una denominación que se conoce como los testigos de Jehová, que dice que Jesús no es Dios con mayúscula. Pero aquí dice, ¿qué dice ahí donde usted leyó? El cual, siendo en forma de Dios. Pero ¿qué hace Jesús? Mire, hermano, hay gente que se aferra a su apellido, a su linaje, a su orgullo, a su historia. Por eso el mundo va de mal en peor. Pero Jesús hizo todo lo contrario. No estimó el ser igual a Dios. ¿Qué dice? ¿Igual a quién? A Dios. Hay otra doctrina que surgió en las desviaciones teológicas a partir del siglo II, cuando un obispo empezó a enseñar la doctrina de la unicidad, que Jesús era el mismo Padre y el mismo Espíritu Santo, y fue combatido. Su nombre era Sabelio. Fue combatido como una herejía. Hoy ha resurgido con otros nuevos nombres, pero es la misma herejía. Dice, él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se vació, tomando forma de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y qué clase de muerte? Murió como un héroe, cubierto de flores y de tulipanes y de carmines. En la peor muerte, muerte de cruz. Y aquí viene la exaltación del Padre, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de las que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y dele hacia adelante a la Biblia en Colosenses, que no quiero perder ese versículo. Cuando a usted le digan eso de que usted está maldecido, lea Colosenses capítulo 2, versículo 13 al versículo 15. Y vosotros, estando muertos en vuestros pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Y oiga bien, anulando el acta de los decretos que había contra vosotros. El acta era el certificado de una deuda. Cristo la anuló. Amén. La clausuró, la pagó, anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio, clavándola en la cruz.
y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando el diablo creía que estaba crucificando y derrotando a Cristo, en el mundo espiritual quien estaba siendo derrotado y vencido era él. Y la victoria de Cristo es tu victoria y es mi victoria. Amén. Y la bendición de Cristo es tu bendición y mi bendición. Aleluya. Levante sus